Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Una alegría poder estar con ustedes a través de estos medios, que gracias a ellos podemos llegar a muchas personas, a diferentes países. Y tú que me estás viendo por el YouTube, por el Facebook, por el Zoom, mi querido amigo, hoy quiero compartir contigo un tema que impactó mi vida. Voy a desarrollar una serie de temas bonitos que realmente nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. El título que se ha puesto para esta serie es la experiencia del cristiano y el conflicto final. Así es, la experiencia del cristiano y el conflicto final. Y las cuatro causas que el cristiano debe experimentar en el conflicto final, que voy a tocar contigo en algunas otras prédicas, en otros temas. El primero de ellos es las doctrinas erróneas y las falsas filosofías. El segundo es el rechazo del mensaje del testigo fiel. El tercero es el espiritismo. El cuarto es la ley dominical y el día de la familia. Hoy día vamos a ver un tema que es las doctrinas erróneas y las falsas filosofías. A través de la historia vemos el deseo del hombre en buscar la verdad. Sin embargo, cuando somos confrontados por ella, la rechazan, la ignoran o la tuercen por beneficio propio y le dan significado por sus propios medios y filosofías, y una vez tras otra, este camino los lleva a la idolatría. La idolatría envuelve devoción hacia qué? Hacia filosofías o doctrinas que son las enseñanzas de hombres, a objetos o imágenes, a cualquier criatura o a la naturaleza, sea la tierra, sea el sol, sea la luna, etc. Y a dioses falsos, apartándose así del único Dios verdadero. Escúchame bien, esta es la causa que nuestra sociedad esté tan llena de decepción y engaño. Y estoy seguro que tú eres uno de ellos que está decepcionado y engañado de tantas religiones, de tanta gente que habla de Dios, ¿sí? Porque cada cual crea su propia verdad o siguen caminos de hombre, y muchos creen que todos los caminos llevan a Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Y la dinámica de estos temas es que yo te voy a ir presentando los textos para que tú lo busques en la Biblia. Allí en la pantalla no vas a ver lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Solamente te voy a mostrar el texto. Tú eres el que tienes que buscarlo. Y después me vas a decir, pero ¿por qué? Si todos los demás lo hacen. En el transcurso del tema te vas a ir dando cuenta del por qué te estoy dando esto, para que tú también seas parte de este estudio y no solamente seas un meramente oidor. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Ah, mi querido amigo, mi querida amiga, nada le importa tanto a Satanás. Escúchame bien, nada le importa tanto a Satanás que los hombres duden. Así es, de lo que él ha estipulado para los seres humanos. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19, Dios nos dice, y yo testifico que todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere, escúchame bien, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Sin embargo, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que en ellas están escritas, porque se nos hace una advertencia, ¿entiendes? Se nos está advirtiendo que no podemos ni agregar ni podemos quitar absolutamente nada. Nada de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Ha sido siempre, escúchame bien, ha sido siempre el plan de Satanás que los seres humanos traten de llegar al conocimiento de que Dios no ha dejado revelado. ¿Qué te dije? De lo que Dios no ha dejado revelado. Vaya, ven conmigo a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Dios nos dice en su palabra que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ojo, que es importante. Sin embargo, Satanás ha tratado de llegar a la mente del ser humano para explorar un conocimiento que Dios no ha tenido a bien revelarnos.
Y cuando Dios no nos revela algo, escúchame bien, es porque Dios sabe cuál es nuestro corazón. Y como no nos ha dejado revelado, no tenemos por qué investigar más allá de lo que Dios no nos ha dejado revelado. ¿Y en dónde me vas a decir tú? En la santa palabra de Dios, en la Biblia, el libro perfecto, la enciclopedia perfecta que da luz a tu camino y a tu vida. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 12, Lucas capítulo 4 versículo 1 al 12, Dios nos dice en su palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí quiero que vayas conmigo a una de las historias reales que Jesús pasó en las tres tentaciones. Versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3, entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces en el versículo 4, Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las defensas que utilizó Jesús ante las tentaciones del enemigo fue siempre un escrito está. ¿Cuántas veces cuando alguien te ha querido refutar algo has respondido con un escrito está? Y no has respondido meramente con pensamientos e ideas humanas. Versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de esta tierra. Versículo 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué sinvergüenza el enemigo, sabiendo que Jesús es el único, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se le ocurre ofrecerle algo que no le corresponde a él? 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y lo llevó entonces amargo, furioso, lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, ojo, escrito está en la Biblia: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Ah, mi querido amigo, mi querida amiga, aquí Satanás comienza a entender que la defensa de Jesús es con la palabra de Dios y que ante las dos tentaciones previas, Jesús siempre había utilizado la palabra como medio más eficaz para repeler su tentación. Entonces ahora, Satanás, aprovechando esta situación, coge también un escrito está y va a crearle un falso concepto allí. Jesús nuevamente evita al diablo y le responde de la siguiente forma en el versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: que escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabando el diablo hubo acabado toda tentación y se apartó de él por un tiempo. En el mundo actual, mi querido amigo, mi querida amiga, Satanás utilizará la misma estrategia que utilizó en el tiempo de Jesús y que fue la misma estrategia utilizada cuando el pecado entró en este mundo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Quiero llevarte conmigo a la creación un poquito, a la parte donde estaba Jesús al momento de la tentación. Pero la serpiente era tan astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es lo que te dijo Dios? Y la mujer le respondió en el versículo 2 a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ojo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, que no comas de él, que ni lo toques, porque si no vas a morir. Cuando Eva, escúchame bien, cuando Eva recibe la atención de la serpiente, notemos un detalle muy especial en el relato. Dios había dicho en Génesis, en el capítulo 2, cuando advirtió al hombre de la posibilidad de que el enemigo apareciera, y le dijo de la siguiente forma. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Versículo 17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, notemos posteriormente que en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Eva empieza a hablar con la serpiente, y acá quiero hacer un paréntesis, cuando tú comienzas a hablar con el pecado y le das
rienda suelta al pecado y comienza a hacer que el pecado preste atención, que el diablo comience a ponerte atención a ti, comienzan los problemas. Porque entonces el diablo es tan astuto que de lo que tú quieres hacer algo bueno lo transforma en algo malo. Y acá continuamos. Eva le dice, empieza a hablar con la serpiente y Eva le dice, escúchame bien, Eva le dice y le responde de la siguiente forma. Dios nos dijo que no comamos ni lo toquemos. Dios nunca le había dicho a la mujer que no tocara el fruto. Solamente le dijo que no lo comiera. Ahora, siempre que Satanás trata de llevar al hombre a pensar en cosas que no hizo, aprovecha la oportunidad para sembrar, ¿qué cosa? Para sembrar algo muy especial, para sembrar algo muy importante que el mundo lo utiliza para destruir a los hombres, algo muy importante que se utiliza en las neurociencias, que se utiliza en la psicología, que se utiliza para poder captar personas, se llama la duda. Y nada desea más Satanás que sembrar la duda en la palabra de Dios. Así es, mi querido amigo, mi querida amiga, porque cuando tú comienzas a tener duda de la palabra de Dios, es allí en adelante donde comienzan a crecer en tus pensamientos falsos conceptos que han sido introducidos en el mundo, porque los seres humanos, tú y yo, no leemos el contenido de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la enciclopedia perfecta, la palabra de Dios es el libro perfecto, porque la palabra de Dios es el único libro que te va a dar sabiduría. Tal vez una de las doctrinas en los que ha causado que muchos pierdan la fe ha sido la teoría de la evolución. Así es, la teoría de la evolución. Charles Darwin, un científico británico que nació en el año 1809, sentó las bases de la moderna teoría evolucionista. Él planteó el concepto de que toda forma de vida se han desarrollado a través de un lento proceso de selección natural que tiene su libro. Inclusive, su trabajo tuvo esa influencia decisiva en donde, en las diferentes disciplinas y sobre todo en el pensamiento del mundo moderno. Darwin publicó su teoría por primera vez en el año 1858. Ahora la teoría de Darwin iba en abierta oposición contra el relato creacionista que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. La Biblia menciona que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días. Así es, como te dije, en 7 días. 7 días literales. Hoy en día, muchos han tratado de armonizar la teoría de la creación y la teoría de la evolución, haciéndonos pensar que esos días de creación fueron millones y millones y millones y millones de años. Sin embargo, como nosotros entendemos esto, entendemos que nosotros sabemos que no existió eso, que no pasó eso. Pero ¿cómo podríamos pensar que Dios hizo al mundo en millones y millones y millones de años? Y más adelante, en el libro de Éxodo, capítulo 20, ordena al pueblo de Israel que debían guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No tiene sentido, porque Dios nos dice también en la Biblia. Entonces no tendría sentido que la tierra haya sido creada en millones y millones y millones de años. Bien sabía Satanás que al destruir la confianza en la palabra de Dios y al hacernos creer que ya no había sido Él, sino que había el mundo sido un producto de la casualidad, poco a poco iba a minar la concepción que nosotros tenemos del verdadero día de guardar. Mi querido amiga, de la misma manera, Satanás ha venido trabajando durante muchos años a leer las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús nos advirtió que oráramos a Dios para que en los últimos días no fuéramos nosotros tampoco a violar el santo sábado de Dios por las persecuciones que se van a ocasionar en el tiempo final. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, Dios nos dice en su palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña que hay un solo camino al Padre. Ese camino no es una religión, sino una relación personal con su Hijo Jesucristo. Así es, Jesús es el único camino al Padre. Y Jesús le dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escúchame bien. La verdad, el camino o la luz no son una filosofía, no son una organización, no es una hermandad, no es una logia, no es una religión, sino una persona. Es Jesús, el único Cristo.
todos los demás Cristos son falsos. Él no es el que lleva la luz. Escúchame bien. Él, o sea, Jesús, no es el que lleva la luz. O no es el que muestra la puerta. O no es el que muestra el camino. Sino que Él es la luz. Y lo dice Juan 8:12. Cuando dice: Jesús se dirigió de nuevo a los judíos y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que Él es la puerta. Juan 10:7 dice: entonces Jesús le dijo: les aseguro que yo soy la puerta del aprisco y Él es el único camino al Padre. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Mi querido amigo, mi querida amiga, si Jesús es la verdad, conocerlo es conocer la verdad. Y en esto se basa su doctrina, en llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, Dios nos dice, y quiero que estés conmigo, ¿qué te dije? Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Versículo 13, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier viento de doctrina seductora, a merced de esa gente, de esa gente maestra en las artimañas del error. Versículo 15. Vivamos en cambio con autenticidad en el amor y esforcémonos en crecer en todo. Puesta la mira en aquel que es la cabeza, que es Cristo. En Juan 14:7. Juan capítulo 14, versículo 7, Dios nos dice: si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre, a quien en realidad ya desde ahora conocen y han visto. Y en primera de Juan capítulo 2, versículo 21 al 23, nos dice: si les escribo, no es porque desconozcan la verdad, de hecho la conocen y saben que mentira y verdad es excluyente, o se excluyen mutuamente. Porque mentiroso es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué te dije? Mentiroso es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, pues niega al Padre y niega al Hijo. En efecto, versículo 23, quien niega al Hijo rechaza al Padre. Quien reconoce al Hijo también reconoce al Padre. De esto depende, ¿qué cosa? De esto depende nuestra salvación. De tener al verdadero Jesús como nuestro único Redentor y Señor. Y en Juan, capítulo 5, versículo 9 al 2, nos dice que nosotros aceptemos los testimonios humanos. Sí, nosotros aceptamos los testimonios humanos. Pues bien, nos dice Dios, el testimonio de Dios es mucho más digno de crédito y consiste en haber declarado a favor de su Hijo. Versículo 10, por eso si creemos en el Hijo de Dios, es que hemos aceptado el testimonio de Dios, pero quien no se fía de Dios, ni presta crédito al testimonio que Él ha dado en favor a su Hijo, está acusando a Dios de mentiroso. ¿Qué te dije? Está acusando a Dios de mentiroso. Verso 11, y lo que se testifica, escúchame bien, y lo que se testifica es que Dios nos ha dado la vida eterna, y que esa vida eterna está en su Hijo. Versículo 12, quien vive unido al Hijo tiene la vida, quien no vive unido al Hijo no tiene la vida. Ah, mi querido amigo, mi querida amiga, hay muchas creencias paganas que son fáciles de reconocer como tal, pues estas adoran a criaturas y no al Creador. No creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, el único camino al Padre. Por lo que realmente queremos explicar aquí, de las más sutiles o difíciles de reconocer, porque nombran a Jesucristo, pero no son cristianos, causando gran confusión, y de los cuales Jesús nos advirtió cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16, nos dice: tengan cuidado con los falsos profetas, porque se acercan a ustedes haciéndose pasar por ovejas, cuando en realidad son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conocerán, pues no pueden recoger uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Cuando Jesús dice vestidos de ovejas, se está refiriendo, mi querido amigo, a que parecen ser cristianos, como que siguen las enseñanzas de Cristo. Los cristianos somos ovejas, pero
los que no son cristianos son lobos disfrazados de oveja, pero en realidad son aquellos lobos que solo vienen a engañar, vienen así a destruir a quienes, a las ovejas de Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31, Dios nos dice en su palabra: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos feroces y no tendrán compasión del rebaño. Verso 30, de entre sus propias filas, de entre sus propias familias, de entre su propia iglesia, de su propio grupo pequeño, dentro de sus mismas filas, surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarán a los discípulos tras de sí. Verso 31, y estén vigilantes. ¿Qué te dice? Que tienes que estar vigilante. Por tanto, recuerden que durante 3 años, dice Jesús, no cesé de aconsejarlos a ustedes ni de día ni de noche, incluso con lágrimas les ayudé, les aconsejé a cada uno de ustedes. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice: queridos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiarse de ellos, por favor comprueben si verdaderamente poseen el Espíritu de Dios. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 8, Dios nos dice: tengan cuidado, lo reafirma todavía, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Mi querido amigo, en las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir, ¿qué cosa? Doctrinas falsas. Pero como rechazamos la verdad, como no queremos estudiar la Biblia, como no queremos conocer de Dios, resultamos presa fácil para la seducción. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4, 5, 11, 23, 24 y 26, nos dice lo siguiente. Verso 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, si alguno os dijere: mira, aquí está el Cristo, Daniel, allá está el Cristo, que dice: no mires. O Daniel, se fue por allá Cristo, no salgas, no le creas. Versículo 4, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Verso 26, así que si os dijeren: mira, está en el desierto, no salgas. O mira, está en los aposentos, no le creas. Entonces te hago la pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Mi querido amigo, mi querida amiga, lo que tenemos que hacer es orar, orar y orar por el derramamiento del Espíritu Santo con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy día. Pero estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo cuando Dios lo decide en su momento adecuado. No ese derramamiento que escucho en muchos lugares, donde se tiran al piso, donde botan espuma por la boca, donde hacen algarabía, donde comienzan a traer, no sé si a Dios, pero no es a Dios, sino al enemigo. Y comienzan a hablar en diferentes idiomas. Ese no es el derramamiento del Espíritu, porque Dios nos dice que cuando estaban los discípulos reunidos unánimes, orando juntos con el mismo Espíritu, vino el Espíritu y los cogió. Y entonces comenzaron ellos a poder predicar el Evangelio con un poder que hasta ahora hoy día no se ve. Un poder que una prédica se convertía en 3.000. Era tan poderoso porque hablaban el nombre de Dios. Ese momento llegará más adelante. Y esperemos y oremos mucho por ese derramamiento del Espíritu Santo para que Dios nos coja. Porque la oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre toda la tierra, nunca te olvides eso, y toda clase de falsas doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando las mentes de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios trabajando, trabajaremos en vano. Como te dije, sin el Espíritu y el poder de Dios trabajaremos en vano en presentar la verdad.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál crees tú que es el problema? ¿Crees que los problemas o el problema son los fundamentos de la fe cristiana y que tenemos que destruirlo? ¿O el problema es que no sabemos realmente cuáles son nuestros fundamentos? No comprendemos la evidencia de nuestra fe. ¿Ustedes saben cuáles son los pilares de nuestra fe que nos han hecho lo que somos como pueblo? ¿Conocemos esos pilares de la fe? ¿Podrías mencionarnos esos pilares de la fe? ¿Conocemos nosotros los fundamentos de nuestra fe? Quiero presentarte los 7 pilares de la fe de un cristiano. No estamos hablando de religión, estamos hablando de la fe de un cristiano. Y los 7 pilares de la fe de un cristiano son el estado de los muertos, una de las artimañas de Satanás, que quiere hacernos creer que hay vida después de la muerte. Y eso es falso. Los mandamientos de Dios, porque se levantará un sistema que cambiará los tiempos y la ley, y lo tratará de hacer. Y hoy en día se pregonan los 10 mandamientos, no de Éxodo 20, sino de otro pensamiento humano, donde bloquean el 4º mandamiento y donde aumentan un mandamiento más, desglosan el 10º mandamiento y lo hacen en 2. Significa, escúchame bien, significa que Satanás trata de que los mandamientos de Dios no sean obedecidos, especialmente el 4º mandamiento, que dice: acuérdate de santificar el día sábado, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día sábado es de Dios. Otro pilar de la fe, el mensaje del santuario, porque Dios sabe que la justificación por la fe, Dios sabe que la muerte de la cruz, de Jesús en la cruz, porque Dios sabe que la redención tiene que ver mucho con el santuario, porque el santuario somos cada uno de nosotros, un lugar santísimo. Nuestro templo es templo del Espíritu Santo y todo se revela allí. Recordemos que Dios hizo un templo en el antaño y hay un templo en el cielo. El templo del antaño fue en el tiempo de Israel, que fue una copia literal de lo que hubo en el cielo. Y hoy día Jesús está en el lugar santísimo, haciendo el papel de abogado y también haciendo el papel de juez. Amén. El espíritu de la profecía, y es otra de las artimañas de Satanás, que Satanás quiere tocar, que quiere desaparecer. ¿Por qué? Porque él sabe que si Dios habló a través de los profetas para poder darnos las buenas nuevas y explicarnos las cosas que se vienen en el futuro, mientras él derribe eso y destruya eso, entonces sabrá que el pueblo estará confundido. La justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la justificación por la fe, mi querido amigo, es la gracia inmerecida que tenemos cada uno de nosotros y que lo único que tenemos que hacer es doblegar nuestro corazón y dárselo por completo. La reforma pro salud, porque sabemos, mis queridos amigos, el enemigo sabe que si comenzamos a alimentarnos de la forma errónea, de la forma equivocada, que no glorifica a Dios, entonces te vas a dar cuenta que un cuerpo sano es mente sana y una mente sana, un espíritu sano. Y si tu cuerpo no está sano, ¿cómo piensas adorar a Dios? La victoria sobre el pecado. Quisiera destruir Satanás esto, sí, porque él sabe que ese Señor que murió en la cruz, esa persona que murió en la cruz, una cruz que para los romanos era el peor delincuente de la historia, una cruz que para los judíos era el maldito de Dios. Jesús se hizo un maldito de Dios cuando estuvo en la cruz porque estaba lleno de pecado. Pero de esa cruz, de un maldito de Dios, salió la victoria sobre el pecado, porque quien estaba muriendo allí era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, porque por su sangre fuimos curados. Y Satanás quiere destruir eso. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son los 7 pilares de la fe? Aquí te lo presento. La victoria sobre el pecado, la justificación por la fe, los mandamientos de Dios, el régimen pro salud, el espíritu de la profecía, el estado de los muertos, el mensaje del santuario. Daniel, nunca me habían dicho sobre esto. No sé cómo estudiarlo. No sé dónde sacar información sobre esto. Pues déjame darte una noticia grande. Comunícate con nosotros, con el Ministerio 1844, conmigo, con Daniel Serna. Puedes encontrarme en el canal, puedes encontrarnos en el canal de 1844 para poder ayudarte y darte estudios bíblicos. Tenemos allí un equipo especialmente preparado para poder ayudarte a conocer
para poder darte los estudios bíblicos. Dale el link, suscríbete a nuestro canal, síguenos allí en YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en las diferentes redes sociales y te ayudaremos ¿para qué? Para que podamos estudiar contigo lo que Dios tiene, las buenas nuevas preparadas. Y estos 7 pilares de la fe son importantes que tanto tú como yo tenemos que conocer. Entonces, recuerda esto, que no tiene justo precio de la obra para el tiempo actual, porque cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres, escúchame bien, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar razón satisfactoria. Tito capítulo 1, versículo 9, Dios nos dice lo siguiente: debe estar firmemente anclado en la verdadera doctrina, de modo que seas capaz tanto de aconsejar en lo que respecta a la autenticidad de la enseñanza, como de rebatir a quienes la combaten. Como dice, que debemos estar firmemente anclados en la verdad, en la doctrina, en la verdadera doctrina, de modo que seamos capaces tanto de aconsejar. ¿Eres capaz de aconsejar ahora? De aconsejar en lo que respecta a la autenticidad de la enseñanza y de cómo rebatir a quienes la combaten. Verso 10, porque hay muchos rebeldes, charlatanes y embaucadores, sobre todo entre los judíos convertidos. Y es preciso reducirlos al silencio, porque no hacen más que ir de casa en casa, causando estragos y enseñando lo que no deben en busca de una vil ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Te invito a buscar en Mateo capítulo 22, versículo 29. Jesús le contestó: están bien equivocados, porque ustedes ni conocen las Escrituras, ni tienen idea del poder de Dios. En Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios nos dice: mi pueblo perece, ¿por qué? No te escucho, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, y yo te rechazaré de ti, de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Oh, mi querido amiga, mi querido amigo, yo no sé si tú que me estás mirando a través de las redes sociales eres padre, yo no lo sé, o eres hijo, pero déjame decirte una cosa. Si estoy hablando allí para una persona que apostató de las cosas de Dios, si estoy hablando allí para una persona que se alejó de las cosas de Dios, se alejó de Dios, y si estoy hablando allí para una persona que renegó contra Dios, déjame decirte que si tú no te pones al corriente con Dios, Dios se olvidará de tus hijos. Porque Dios lo dice en su palabra. Tenemos que estudiar su palabra, porque es la única fuente, para poder, ¿qué cosa? Es la única fuente para poder tener sabiduría y llegar a la salvación. Hasta que no sean así probados las personas que dicen ser conocedores de la Biblia, no conocerán su gran ignorancia. Y ojo, en la iglesia son muchos de los que se figuran comprender lo que creen y no se percatan de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Es decir, que se tiene que levantar una controversia para poder saber recién dónde estamos parados. Sin embargo, cuando estemos separados de los que sostienen la misma fe, escúchame bien, si siempre estás acompañado de alguien que sabe más que tú, ten cuidado. Y no digo porque sea malo, es bueno que aprendas. Pero cuando estés separado de los que sostienen la misma fe y estés obligado a destacarte solo para explicar su creencia, te vas a sorprender al saber cuántas son tus ideas de lo que tú habías aceptado como verdad. Entonces, ¿dónde debe estar puesta nuestra confianza? Dime, ¿dónde crees tú que debe estar puesta nuestra confianza? ¿Ah? Nuestra confianza debe estar puesta en Jesús, el único en la cual nosotros tenemos que depositar nuestra confianza, en Jesús, porque no hay lugar más alto ni lugar más grande que estar a los pies de Jesús. Y sabes que también nuestra confianza tiene que estar en nuestra preparación individual para con Dios. Y te voy a decir por qué. Porque una cosa es estudiar y escudriñar las Escrituras, y otra cosa es escuchar un sermón, otra cosa es escuchar un tema, otra cosa es estar metidos en un grupo de Zoom, otra cosa es estar en un grupo pequeño, otra cosa es ir a la iglesia, y otra cosa es prepararte para Dios. Y Dios te dice que tienes que escudriñar las Escrituras.
Porque si hablamos en pedagogía, cuando tú estudias, estás hablando de comida de primera mano, ¿sí? Pero cuando tú lo disertas, las personas que te escuchan están comiendo comida de segunda mano. Entonces, te hago una pregunta importantísima hoy día. ¿Cómo vendrán las pruebas? ¿Individual o corporalmente? Déjame decirte que las pruebas van a venir individualmente. Porque Dios despertará a sus hijos. Escúchame bien. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos. Zarandearán separando el tamo del trigo. ¿Qué te dije? Escúchame bien. Dios despertará a sus hijos. Yo no sé si tú estás dormido ahorita. Yo no sé si ahorita estás en los brazos de Morfeo. Pero déjame decirte una cosa. Como dicen, en los brazos de Morfeo, ¿no? Si tú estás durmiendo, si te has olvidado de las cosas de Dios, pero Dios despertará a sus hijos. Y si otros medios fracasan, ¿qué te dije? Se levantarán herejías entre ellos, que los zarandearán entonces a esos cristianos para separar si es trigo o es cizaña. Siguiente. Entonces el Señor, escúchame bien, el Señor invita a todos los que creemos en su palabra a que despertemos del sueño, ya que ha llegado una luz preciosa apropiada para nuestro tiempo. Que te dije que el Señor nos invita a todos a que creamos en su palabra y que despertemos del sueño. Y que, ¿por qué? Porque ha llegado ya una luz preciosa apropiada para nuestro tiempo. Siguiente. Y esa verdad bíblica que demuestra los peligros que se avecinan, esta luz debe inducirnos a estudiar diligentemente las Escrituras y hacer un examen muy crítico de nuestras opiniones. Entendamos entonces, queridos hermanos y amigos, que Dios quiere que escudriñemos cabalmente y con perseverancia y con oración y con ayuno todas las bases y argumentos de la verdad. Y que nosotros, como creyentes, no nos basemos en suposiciones o ideas mal definidas acerca de lo que constituye la verdad. Nuestra fe debe sentarse firmemente en la palabra de Dios, de modo que cuando llegue el tiempo de prueba y nosotros seamos llevados ante los concilios para responder de nuestra fe, podamos dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor. Siguiente. Cuando venga el zarandeo por la introducción falsa de teoría, todos los lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Entonces, ¿estás estudiando por ti mismo? ¿Estás fortaleciendo tu fe en un escrito está? ¿Tú conoces tú a fondo la base de tu fe? Esa es la gran pregunta que te hago. ¿Conoces tú a fondo la base de tu fe? ¿Puedes dar testimonio a aquel que pregunte y pida opinión de la fe que hay en ti por ti solo? ¿O tienes que correr a otro para que te ayude a explicar? ¿Se estarán introduciendo doctrinas falsas aún dentro de los púlpitos adventistas o de otras denominaciones? Porque recuerda, gota a gota el agua rompe una roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Y así se va rebajando poquito a poco las normas y las doctrinas, cuestionando la verdad y convirtiéndola en una discusión de verdad relativa o verdad absoluta. Recuerda, en el mundo se habla de la verdad relativa, pero si quieres la única verdad, en la iglesia vas a encontrar que se llama Jesús. Ah, mi querido amigo, mi querida amiga, porque muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo ¿qué cosa? En las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal antorcha satánica. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, Pablo nos dice:
Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Qué tremendo! Recordemos que el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que niegan a caminar en gloria creciente, y los tales llamará su luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Siguiente. Porque habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios, similares a la obra hecha por Satanás, al acusar al pueblo de Dios, y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria. Y los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo, se mezclará con su error los testimonios de Elena de White y usará su nombre para dar influencia a su obra. Porque seleccionarán los testimonios, los pasajes que ellos piensan poder torcer. ¿Para qué? Para sostener sus posiciones. Y colocan en un marco de falsedad de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Aquellos interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar, animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados por ellos y bendecidos, pero aquellos que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que sé. Los que pretenden que la iglesia adventista, séptimo día, sea Babilonia, es tener la misma pretensión, escúchame bien, el tener la misma pretensión que Satanás, que es un acusador de nuestros hermanos, que los acusa de día y de noche. Por este mal uso de los testimonios, escúchame bien, las almas son confundidas, pero no pueden entender la relación de los testimonios con una posición tal como las que asumen los que están en el error, pues Dios se propuso que el testimonio o que los testimonios estuviesen contenidos siempre en el marco de la verdad. Porque un texto sin su contexto es un mero pretexto. Recuerda que las doctrinas falsas están sutilmente minando la confianza del pueblo de los testimonios del Espíritu de Dios. Además, el Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar ¿qué cosa? La verdad. Dios dijo que su verdad brillaría para siempre y que esa verdad se proclamaría mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. Aquella verdad será criticada, desdeñada y ridiculizada, sin embargo, mientras más cerca se la examine, mientras más cerca se la pruebe, dicha verdad más brillará. Nosotros, como pueblo, tenemos que mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna. Tenemos que aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe, aquellos principios revelados, aquellos principios de verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Aquellos fundamentos que nos han hecho lo que somos hoy día, y a pesar que el tiempo ha transcurrido, no ha disminuido su valor. Aquellas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me mostró, escúchame bien, dice la hermana White, se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. ¿Entiendes?
porque entonces oí una voz que decía: debían estar de pie sobre las murallas de Sión. Están durmiendo. Este fundamento fue constituido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. Pregunta: ¿permitiremos, hermanos, que se presenten doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Porque entonces, decididamente, el enemigo ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre el pueblo de Dios, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿Cómo dijiste, Daniel? ¿Un proceso de qué? Un proceso de reorganización, porque si Dios quiere una reforma y un reavivamiento en su pueblo, el diablo también quiere una reforma y un reavivamiento en el pueblo de Dios. Pero ¿cómo así, Daniel? Lo que Dios quiere también el diablo quiere. Por supuesto. La diferencia es que el diablo lo quiere distorsionado. Porque entonces ¿él qué va a hacer? Va a dejar de lado ciertas doctrinas. Va a reformar la iglesia para dejar de lado ciertas doctrinas. Para dejar de lado doctrinas pasadas de moda. ¿Cuáles doctrinas? Los 7 pilares de la fe. Esas son las doctrinas que Dios, el diablo, que el enemigo quiere dejar a un costado. Quiere destruir el estado de los muertos. Los 10 mandamientos. El mensaje del santuario. El espíritu de la profecía. La justificación por la fe. La reforma pro salud. La victoria sobre el pecado. Recuerda que aquella reforma consistirá en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe, que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría, querido amigo? Este es el plan del diablo, que iban a tratar de hacerlo. Los principios de la verdad que Dios dio en su sabiduría ha dado a la iglesia remanentes serían descartados, sería cambiada. Y hoy quiero compartir contigo algunas características de los falsos cristianos y las falsas doctrinas. Si creemos que la palabra de Dios no es verdad, escúchame bien, no estoy hablando de la opinión de los hombres, entonces las falsas doctrinas son las enseñanzas que la contradicen. Número 1. ¿Claman tener la verdad? Sí. ¿Y se apuntan a sí mismos? También. ¿O a su organización? Perfecto. Como el único camino seguro para conseguir la salvación, la vida eterna, y usurpan así el lugar que le corresponde a Cristo. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Porque Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojo, Jesús no muestra el camino, sino nos dice que Él es el camino. Número 2. Introducen libros, manuales, catecismos, etcétera, con revelaciones, sí, las cuales ponen el peor defecto, el peor error es que lo ponen como primera autoridad, poniendo la palabra de Dios por debajo de ella. Apartan a sus adeptos de tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús. Les invita a una relación con Dios por medio de ellos. Tienen que depender de su organización. Les enseñan que Dios solo habla a través de ellos. En Juan capítulo 8, versículo 12, Dios nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Isaías capítulo 8, versículo 20, Dios nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y en Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 8, Dios nos dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o el ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En Apocalipsis 22, 18, Dios nos dice: yo testifico de todo aquel que oye las palabras de esta profecía. Así es, de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las plagas. Están escritas en este libro. En Lucas 6:46 Dios nos dice: ¿por qué me llamáis a mí Señor, Señor, y no haces lo que yo digo?
¿Entiendes? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Número 3. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos la niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5 nos dice: y querrán aparentar una vida piadosa, cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8 nos dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Isaías capítulo 8, versículo 20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha parecido. 4. Pervierten el evangelio de Cristo, enseñando un evangelio, es decir, buenas nuevas, pero distinto a las sagradas escrituras. Gálatas 1, 7 al 8 nos dice: que no haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. 5. Tuercen las sagradas escrituras y así llevan a sus adeptos a la idolatría. Usan versos bíblicos fuera de contexto. Todas falsas doctrinas la quitan y le agregan hacia las escrituras para excusar sus enseñanzas. ¿Me dejo entender? Es decir, que ellos comienzan a inventar sus doctrinas y comienzan a equivocarlas todas. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Porque toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Apocalipsis 22:18. Yo advierto que todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Número 6. Otra característica más o menos de esas sectas destructivas es el control sobre sus adeptos, dictándoles cómo vestirse, o cómo comer, o cómo prohibirles cómo vestirse, cómo comer, la comunicación con sus seres queridos, o personas que no están de acuerdo con sus creencias, la humillación cuando no se adaptan a sus reglas. Es el control. Es tanto que hasta se han visto casos de suicidio colectivo. Tremendo. Tristemente, muchos cristianos creen que estos grupos, por el solo hecho, escúchame bien, por el solo hecho de que mencionan algunos versos de la Biblia, cuando realmente ellos rechazan abiertamente a Dios y que muestran la Biblia y sus enseñanzas, a ese Dios lo rechazan. 7. Sus adeptos no pueden entender la Biblia por sí solos, sin la ayuda de la organización. Qué increíble. Dicen ser cristianos, pero niegan las enseñanzas de Jesucristo. No practican la comunión, pues dicen que ésta hace el Espíritu. Sin elementos, sin oración silenciosa, ni siquiera el bautismo no es necesario, pues dicen que esta es la purificación diaria de los pensamientos y de las acciones. ¿Qué es eso? Se les prohíbe ir al doctor para la curación de enfermedades. Se les prohíbe hacerse transfusión de sangre. ¿Dónde se ha visto eso? Número 8. No creen en la Trinidad, pues dicen esto de que es politeísmo. Dios es único, Padre, Madre, Dios, Hijo de cada individuo, pues cada persona es hijo espiritual, y el Espíritu Santo dice que es ciencia divina. 9. Dicen que Dios no creó al hombre, solo a su espíritu, no a su mente ni a su cuerpo. Estos deben ser apartados como muertes, con la conciencia al espiritualismo para la transfiguración. 10. El diablo no existe. ¿Dónde se ha visto esto? Dice que no, el diablo no existe. No es una persona, sino es todo lo que es mentira, todo lo que es error, lo opuesto a la verdad, lo opuesto al adversario. El adversario es todo lo que se opone a la verdad, no es un ser, no es una mente, no es la verdad, no el error, ni inteligencia, en realidad. Sus líderes enseñan que ellos son personas comandadas directamente por Dios. Utilizan prácticas muy comunes en la brujería, que se llama la magia blanca. Usan y venden amuletos
como la rosa bendita, la roja de la salud, la amarilla para la prosperidad, etc. El agua del río Jordán con poderes curativos, aceite milagroso, sal bendita, etc. 11. Promueven la era del acuario, un nuevo camino hacia el nuevo orden mundial, donde la humanidad que ha practicado la conciencia del Cristo cósmico, que ha practicado que ha tenido esa práctica, dará un salto cuántico, unidos, y evolucionará así a una espiritualidad más elevada. ¿Y qué pasa con aquellos que no cumplan con ello? Los que no estén listos, enseñan ellos, serán llevados por extraterrestres a otra dimensión para no estorbar a la humanidad. Esa es la mejor excusa del enemigo para explicar el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. No se les conoce fundador oficial, pues está formada por varios grupos unidos con un mismo credo. 12. Claman a sus orígenes desde tiempos bíblicos y se atribuyen la construcción del templo de Salomón, sin percatarse algunos que este templo fue construido en dirección opuesta a lo que hoy en día los templos son construidos de dicha denominación. Estos, cuando entran en sus templos, tanto sus altares y sus difuntos aún enterrados, dan la cara al sol naciente, como los egipcios quienes adoraban al sol, y de los cuales Dios siempre ordenó sus costumbres paganas. Nuestros registros nos informan que las maneras de uso y las costumbres de dicha denominación han correspondido siempre con las de los filósofos egipcios, con las cuales tienen una gran afinidad, rehusando exponer sus misterios al ojo vulgar. Ellos sellaron sus doctrinas particulares y sus principios de gobierno bajo figuras jeroglíficas y expresaron sus nociones gubernamentales por signos y símbolos, los cuales comunicaron a sus magos solamente quienes estaban atados por juramento a no revelarlo. Tienen una revista oficial en los Estados Unidos y la distribuyen mensualmente, y en la revista New Age o la Nueva Era. Decidieron hacer su propia Biblia. Pueden creerlo, imprimir su propia Biblia, que encaje con sus creencias, las cuales niegan la divinidad de Cristo, quien dicen que es un arcángel Miguel, y el Espíritu Santo, quien dice que es una fuerza activa. 13. La creencia del cielo y el infierno, y aquí me quiero dedicar un poquito más acá. Escúchame bien lo que te voy a decir. En dicha teología, el infierno es una de las 4 postrimerías del hombre. No le considera un lugar, sino un estado de sufrimiento. Bíblicamente, el infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción con fuego eterno en la segunda muerte para los que rechazan a Dios. Salvación. Algunas versiones de la Biblia con frecuencia usan la palabra infierno, la palabra hebrea Seol y la palabra griega Hades. Estos términos generalmente se refieren a la tumba de los muertos, tanto justos como malos, esperan en un estado de inconsciencia y resurrección, porque el concepto actual del infierno difiere en gran manera de lo que estos términos hebreos y griegos implican una cantidad de versiones modernas y evitan la palabra infierno, simplemente transliteran la palabra hebrea como la griega como Hades, en contraste a la palabra griega Gena. ¿Escuchaste bien? La palabra griega Gena, que algunas versiones del Nuevo Testamento también la traducen con la palabra infierno. No siempre tiene el mismo significado, y al no hacer esta distinción crea una gran confusión, porque Ge-Hinnom es igual al valle de Hinnom. Y hermano Daniel, ¿de dónde viene esta palabra? Gena se deriva del hebreo Ge-Hinnom, el valle de Hinnom, una quebrada en el lado sur de Jerusalén. Y aquí Israel había perpetrado el rito pagano de quemar los niños a Moloc. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 3, capítulo 33, versículo 1 y 6, 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Jeremías predijo que por causa de estos pecados, el Señor haría de este lugar el valle de la matanza, donde los cuerpos de los israelitas serían enterrados hasta que no hubiera lugar para ellos. Los cuerpos restantes serían comida de las aves del cielo. Y eso lo dice Jeremías capítulo 7, versículos 32 y 33. Jeremías capítulo 19, versículo 6 e Isaías capítulo 30, versículo 33. La profecía de Jeremías sin duda condujo a Israel a considerar que Ge-Hinnom como un lugar de juicio para los malos,
un lugar de aborrecimiento, castigo y vergüenza. Más tarde, la tradición rabínica lo designaba como un lugar para quemar animales muertos y basura. Jesús usó los fuegos de Hinnom como representación del fuego del infierno. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 22 y Mateo 18, 9. De modo que los fuegos de Hinnom simbolizan el fuego consumidor del último juicio. Es decir, que él declaró que era una experiencia que iba más allá de la muerte, lo dice Lucas 12:5, y que el infierno destruiría tanto el cuerpo como el alma, Mateo 10:28. ¿Cuál es la naturaleza del fuego del infierno? ¿Arderá para siempre los malvados en el infierno? Según las Escrituras, mi querido amigo, Dios promete vida eterna a los justos. La paga del pecado es la muerte. No es vida eterna en el infierno, lo dice Romanos 6:23. Y las Escrituras enseñan que los malos serán destruidos. Salmos 37, 9 y 34. ¿Que perecerán? También lo dice Salmos 37, 20 y Salmos 68, 2. No vivirán en un estado de conciencia para siempre, sino que serán quemados, lo dice Malaquías 4:1. También lo corrobora Mateo 13:30. Lo corrobora también Mateo 13:30 y 40 y segunda de Pedro 3:10. Serán destruidos, lo corrobora Salmos capítulo 145 versículo 20, como también segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y Hebreos 2:14. Y también nos dice que serán consumidos, sí, Salmos 104:35. Porque hablando del castigo de los malos, el Nuevo Testamento usa los términos para siempre y eterno. Ojo, para siempre y eterno. Pero estos términos son traducciones de la palabra griega aionios. ¿De qué palabra te dije? Aionios. Y aionios se aplica tanto a Dios como a los hombres. Es decir, que para evitar malos entendidos debemos recordar, que aionios es un término relativo. Su significado es determinado por el objeto que lo modifica. Es decir, que de modo que cuando las Escrituras usan aionios para siempre, refiriéndose a Dios, quiere decir que Él posee existencia infinita, porque Dios es inmortal. Pero cuando se usa esta palabra para referirse a los seres humanos mortales, esas cosas perecederas significa mientras la persona viva o exista. Judas 7, por ejemplo, dice que Sodoma y Gomorra sufrieron la venganza del fuego eterno. Ojo, del fuego eterno. Sin embargo, esas ciudades ya no están ardiendo hoy. Pedro dijo que el fuego convirtió esas ciudades en cenizas, condenándolas a la destrucción, segunda de Pedro 2:6. El fuego eterno ardió hasta que no había nada más que quemar y luego se apagó. Eso lo podemos ver en Jeremías 17:27 y segunda de Crónicas 36:19. De igual forma, cuando Cristo asigna a los malos el fuego eterno en Mateo 25:41, ese fuego que destruirá a los malos será fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Se apagará solo cuando ya se quede nada por quemar. Es decir, cuando Cristo habla del castigo eterno en Mateo 25:46, no quiso decir un castigo sin fin. Quiso decir que así como la vida eterna, que los justos destruirán. Quiso decir que si, como la vida eterna, que los justos van a disfrutar, continuará a través de los siglos sin fin por la eternidad, así también el castigo en los malos, que también van a sufrir, también será eterno, no de duración perpetua de sufrimiento. Ahora sí, no de duración perpetua de sufrimiento consciente, sino el castigo que es completo y final. El fin de los que así sufren es la muerte segunda. Esta muerte será eterna, de la cual no habrá ni podrá haber resurrección. Cuando la Biblia habla de redención eterna en Hebreos 9:12 y de juicio eterno en Hebreos 6:2, se refiere a los resultados eternos de la redención y del juicio. Ojo, no a un proceso sin fin de redención y juicio. De la misma manera, cuando habla del castigo eterno o perpetuo, está hablando de los resultados y no del proceso de ese castigo. La muerte que sufrirán los malos será final y eterna. El uso que hacen las Escrituras de la expresión por los siglos de los siglos en Apocalipsis 14:11, en Apocalipsis 19:3 y en Apocalipsis 20:10 ha contribuido también a la conclusión de que el proceso de castigo de Satanás y los malos
durará toda la eternidad. Pero así como en para siempre, el objeto que lo modifica determina su significado. Cuando está asociado con Dios, su significado es absoluto porque Dios es inmortal. Y sin embargo, cuando está asociado a los seres mortales, su significado es limitado. La descripción que hacen las Escrituras de la forma como Dios castigaría a Edom representa un buen ejemplo de este uso. Isaías dice que Dios convertiría ese lugar en brea ardiente, que no se apagará de noche ni de día, y que perpetuamente subirá el humo de su generación en generación, y será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Lo dice Isaías 34, 9 y 10. Edom fue destruida, pero la pregunta es, ¿está ardiendo? Ya no. Es decir, que el para siempre duró hasta que la destrucción fue completada. Es decir, que a través de la Escritura es claro que para siempre tiene sus límites. El Antiguo Testamento dice que un esclavo podría servir a su maestro para siempre. Éxodo 21:6. Que el niño Samuel debía habitar en el tabernáculo para siempre. 1 Samuel 1:22. Y que Jonás pensó que permanecería en el vientre del pez para siempre. Jonás 2:6. Sin embargo, en el Nuevo Testamento usa este término en una forma similar. Pablo, por ejemplo, aconsejó a Filemón a recibir a Onésimo para siempre. Filipenses 15. En todos esos ejemplos, para siempre significa mientras la persona viva. Salmos 92:7 nos dice que los malos serán destruidos para siempre. Y al profetizar Malaquías la gran conflagración final dijo, porque he aquí, viene el día ardiente como el horno y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Cuando los malos, Satanás y los ángeles malos y la gente impenitente sean destruidos por fuego, tanto la raíz como las ramas, no habrá más uso de la muerte o el Hades. A estos también lo destruirá Dios eternamente. Apocalipsis 20:14. De modo que la Biblia hace bien claro que el castigo, no el acto de castigar, es eterno. Y eso es la segunda muerte. Y de este castigo no hay más resurrección. Sus efectos son eternos. El arzobispo Guillermo Temple tenía mucha razón al afirmar que una cosa podemos decir de confianza: el tormento eterno debe ser descartado. Si los hombres hubieran tomado la noción griega, no bíblica, de la indestructibilidad natural del alma, del individuo, y luego leído el Nuevo Testamento con ese concepto ya en sus mentes, habría extraído de él, es decir, del Nuevo Testamento, una nueva creencia. No en el tormento eterno, sino en la aniquilación. Es al fuego que se le llama aionian, que es eterno, y no a la vida que se lanza a él. Al ejecutarse el castigo exigido por la ley de Dios, las demandas de la justicia son satisfechas. Ahora el cielo y la tierra proclaman la justicia del Señor. Y así podemos seguir con el seguimiento de los sacramentos de la iglesia, asistir los domingos a misa, confesar los pecados, comulgar la misa, seguir los sacramentos cristianos, hacer penitencia cuando lo mande la Santa Iglesia. En fin, hay tantas cosas por mencionar. Sin embargo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, cuando habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y acá quiero compartir contigo una lectura muy importante. Dice la hermana White: y vi en visión, quiero que leas conmigo, vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte quedaban arrasados en polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. ¿Qué? ¿Leímos bien? Sí, iban banderas de los dos ejércitos y muchas compañías de soldados del ejército del Señor iban levantando banderas. Pero estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en polvo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el Señor, con el pueblo del Señor, del Dios observador de los mandamientos.
Esto es algo tremendo, hermanos. Por un lado, compañías enteras se van a pasar a las filas del enemigo. Por otro lado, también las tribus tras tribus del ejército del enemigo van a pasar a las filas de Cristo el Señor. ¿Saben ustedes que esto ya está sucediendo? Sí, sí hay iglesias, bien es ciertas, no enteras, pero en su gran mayoría que han abandonado la fe adventista y se han salido de la organización hasta con sus pastores y todo. Pero también, gloria a Dios, hay iglesias de otras denominaciones que están pasándose a las filas del pueblo, de los guardadores de los mandamientos de Dios. Debemos orar por estas cosas, mis queridos amigos y hermanos, porque ya ha llegado el tiempo cuando esto tiene que cumplirse y lo vamos a ver, porque tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, guardadores de los mandamientos. Y mira lo que dice, y un ángel que volaba por medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso ángel clamaba con voz fuerte: acudid a las filas, ocupen sus posiciones, ahora que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré. Yo seré por padre, y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieren en auxilio de Jehová contra los poderosos. La batalla seguía rugiendo, la victoria alternaba de un lado a otro. A veces cedía los soldados de la cruz, como abanderados en derrota, y lo dice Isaías capítulo 10, versículo 18. Pero por otros su retirada aparente era tan solo para ganar una posición más ventajosa. Se oían gritos de gozo, se elevó un canto de alabanza a Dios, y las voces de los ángeles se le unieron mientras los soldados de Cristo plantaban sus estandartes en las murallas de las fortalezas, hasta entonces sostenidas por el enemigo. El capitán de nuestra salvación ordenaba la batalla y mandaba refuerzos a sus soldados. Su fuerza se manifestaba poderosamente y los alentaba a llevar la batalla hasta las puertas. Les enseñó cosas terribles en justicia, mientras que vencedor y dispuesto a vencer, los conducía paso a paso. Al fin se ganó la victoria. El ejército seguía la bandera que tenía la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Triunfó gloriosamente. Amén. Los soldados de Cristo estaban cerca de las puertas de la ciudad, y con gozo la ciudad recibió a su rey. Se estableció el reino de paz, de gozo y de justicia eterna. La guerra va a ser mucho más dura que lo que nosotros imaginamos, amigos. Una porción pequeña de aquellos que ahora profesan la verdad serán santificados y serán salvos. Muchos harán que la sencillez de la salvación resulte tan difícil de experimentar. Se irán conformando al mundo, adorarán los ídolos del mundo y llegarán a morir espiritualmente. Los humildes y abnegados seguidores de Cristo, negando al yo, obtendrán la perfección, dejando atrás los indiferentes y amantes del mundo. A las personas que pertenecen a cualquiera de estas organizaciones que hemos mencionado, solo sus características más no sus nombres, les decimos que no es nuestra intención ofenderlos o atacarlos, que no estamos en contra de ellos, sino que no estamos de acuerdo con lo que se enseña en las organizaciones, a las que recurren porque se usa el nombre de Cristo o la Biblia, pero van en contra de sus enseñanzas. Realmente nuestro propósito es aclarar acerca de lo que se llaman cristianos o compatibles con el cristianismo, y usan frases de la Biblia, pero son religiones que la contradicen. Nadie les puede prohibir que puedan enseñar sus ideas propias en su conciencia, pero no es correcto ni justo torcer y acomodar la palabra de Dios, un Dios que ellos rechazan, para su provecho. Esto crea confusión a las personas sinceras que buscan a Dios y todavía no lo conoce. Mi querido amigo, mi querida amiga que me ves en las redes sociales, si te sientes ofendido, te pedimos disculpas, y también te pedimos que nos examines y busques la razón por la cual te has ofendido. Si es por tu fidelidad a la doctrina de hombres, ten cuidado. Si es a una organización, ten cuidado. Una tradición de tu familia, ten cuidado. O tu fidelidad a Dios, amar y respetar a las personas. No es ocultarles la verdad para evitar que se ofendan y dejarte engañado. Eso es ser egoísta. Y amarme a mí mismo, amar a las personas, amar yo a las personas también es advertirles del peligro, aunque me rechacen. El respeto, no quita la responsabilidad de advertirte cuando veo peligro en medio, sino todo lo contrario. Si de veras nos amamos, tenemos que advertirnos, aún sabiendo que nos pueden rechazar. Si decides seguir por el camino a pesar de la advertencia, no insistimos más, pues respetamos tu decisión.
Recuerda que los fariseos se ofendieron por las palabras de Jesús porque estaban tan arraigados en su tradición y no en Dios. Según de Timoteo 4:2 nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Ah, mi querido amigo, mi querida amiga, el camino verdadero no es una determinada denominación, sino una revelación de una relación con Dios y un pacto a través de su Hijo Jesucristo, el único mediador. Quiero hacer una oración contigo. Inclina tu rostro. Oremos, querido Padre que estás en los cielos. Señor, gracias por este día y gracias por revelarnos tu verdad. Ayúdanos, abre nuestro corazón, nuestra mente, para poder nosotros entender tu palabra, para poder ir por el camino correcto y encontrar las personas correctas que nos puedan enseñar. Gracias por este tema. Bendice, oh Dios, a cada uno de los oyentes que están ahorita por las diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Zoom, oh Dios, a los diferentes países que están con nosotros. Oh Dios, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la salud y quédate con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda, no te olvides que la única fuente de verdad se llama Jesús. Y si quieres conocer un poco más, inscríbete con nosotros aquí, dale link al canal, dale link a 1844. Siempre estaremos contigo. Que Dios te bendiga. Y recuerda que en la próxima estaremos hablando sobre el rechazo del mensaje del testigo fiel. Es el siguiente tema que en algún otro momento estaremos hablando. Bendiciones. Cuídate. Nos vemos.